Buenas tardes, muchachos. Espero que todos estén bien. Voy a grabar la clase porque nadie se conectó, pero tenemos que cumplir con el horario, ¿verdad? Este, hoy lo que vamos a hacer es, hoy la clase va a ser cortita porque como no hay nadie, entonces no voy a durar mucho, ¿verdad? Haciendo todo eso. Lo que vamos a seguir viendo es la parte de geometría. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahora lo que vamos a trabajar es visualización espacial. ¿Qué es visualización espacial? Es trabajar con figuras en 3D. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de esferas, de cilindros circulares rectos, de conos y todo lo que se puede trabajar con eso. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a empezar con la forma más sencilla que se tiene de esto de las figuras tridimensionales, que es la esfera. Entonces, cuando trabajamos con una esfera, prácticamente estamos trabajando con una circunferencia. Eso, la circunferencia y la esfera cumplen prácticamente lo mismo. Tienen las mismas partes porque una esfera es una circunferencia que rota, que pasa rotando en el espacio en 3D. Pues, imagínense que ustedes agarran una bola de fútbol, eso es una esfera, y ustedes la aplastan, queda una circunferencia. O sea, la aplastan bien, ¿verdad? Que no, tal vez ahí aplastarla se revienta y se le hace un hueco, pero digamos que es moldeable y se puede aplastar fácilmente. Un pedazo o un pedazo de plasticina. Imagínense un pedazo de plasticina que ustedes lo hacen en una bolita, una esfera, y lo golpean con un cuaderno, una cosa así, y queda plano, y entonces queda una esfera, un círculo. Pues eso es lo que pasa justamente. Entonces, cuando trabajamos con esferas, seguimos hablando de radios, seguimos hablando de diámetro, seguimos hablando de cuerdas. Sencillamente lo que cambia es el espacio, porque antes es en 2D, el plano cartesiano, y ahora trabajamos en 3D, que sigue siendo el plano cartesiano, pero con una dimensión más, con un eje más, que se le llama eje Z. Luego vamos a ver superficies laterales, las bases, la altura, el radio y el diámetro de un cilindro circular recto. Vean que hablamos de radio y diámetro porque el cilindro es circular recto. Entonces tiene que ver con el círculo. Luego vamos a determinar qué pasa cuando uno corta un cilindro, una esfera, un cono, que son las tres figuras que vamos a trabajar. Y luego vamos a trabajar con el cono circular recto, que de nuevo hablamos del radio y el diámetro, porque es circular, es un cono circular. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver también las secciones planas, o sea, qué pasa si yo corto un cono de cierta manera. Entonces, ven, al principio es con el cilindro y la esfera, y después con el cono. Entonces vamos a empezar con lo principal, que es una esfera. Entonces ya más o menos les mencioné, una esfera es imagínense una pelota, básicamente es una circunferencia que rota, como el planeta Tierra que empieza a dar vueltas. Eso es una esfera, o sea, es una circunferencia que da vueltas y vueltas y vueltas y empieza a generar una figura en 3D, como se podría decir que es como un efecto visual, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros cuando trabajamos en el examen y en todo esto de mate, nosotros no lo vemos, o sea, se ve como una esfera porque se entiende como una esfera y todas sus propiedades, pero al final de cuentas uno trabaja en una circunferencia porque al hacer el dibujo quedan en 2D, o sea, vean aquí, el dibujo es una circunferencia que uno sabe que es una esfera por esos círculos punteados que hay ahí y uno lo puede visualizar, pero en el papel es una circunferencia. Vean que tiene un radio. Entonces, todo esto cumple lo mismo, ¿verdad? Hablamos de un radio que es en un segmento que une el centro con un punto sobre el cascarón de la esfera. Antes era sobre la circunferencia, sobre la línea esta, verde en este caso, que es gruesa. Ahora es lo mismo, pero ahora hay que imaginárselo en 3D. Entonces es un cascarón, es un segmento que une el centro de la esfera con un punto que, o sea, tiran el segmento y hasta que choque con el cascarón de la esfera. Cualquiera de las cosas que pase con eso es un radio. ¿Ok? Eso es la única diferencia es como la interpretación que se le da a eso. El diámetro es básicamente lo mismo, un segmento que es el doble del radio.
de lado a lado, por decirlo, atravesándolo completamente. Y una cuerda, que es un punto, es un segmento que une dos puntos que no pasa por, o sea, puede pasar porque el diámetro es una cuerda, pero si uno piensa como las cuerdas que no pasan por el centro, son las cuerditas como esta que voy a dibujar acá, una acá, por ejemplo, esto es una cuerda. Evidentemente, es la cuerda, la definición de cuerda es nada más un segmento que une dos puntos sobre la circunferencia. Entonces, si uno hace el diámetro, vean que también cumple eso, porque une dos puntos sobre la circunferencia. Nada más que este diámetro se exige que pase por el centro. En cambio, una cuerda no. Una cuerda no necesariamente tiene que pasar por el centro de la esfera. Y eso es lo que tenemos que saber, básicamente. El radio, el diámetro. Bueno, ya podemos hablar de volúmenes, ya podemos hablar de áreas. Ok, pero eso no lo trabajamos acá porque eso no es el tipo de ejercicio que nos colocan. Luego hablamos de un cilindro circular recto. Hablamos de cilindro porque tiene forma de cilindro. Circular porque sus bases son redondeadas, son círculos. Y recto porque si la altura es perpendicular a la base. Acá. Porque uno podría pensar, bueno, yo puedo hacer un cono de esta manera. Vamos a ver si puedo hacer espacio en blanco. No. Ok. Voy a hacerlo acá en pequeñito. Ok. Yo podría pensar tal vez en un cono así, en un cono, en un cilindro. Esto es un cilindro, pero es circular, pero no es recto, porque la altura de este cono no es perpendicular a la base. Entonces, por eso es que se le llama voy a seguir yo con cono, cilindro circular recto. Entonces, hablamos de una altura, como ya les mencioné, hablamos de una altura, hablamos del radio de ese cilindro, porque como las bases, porque son dos, las bases de ese cilindro son círculos, entonces ahí se cumple, o circunferencias, como lo quieran ver, ahí se cumple la situación de el radio, el diámetro. Si ustedes ocupan sacar el área de la base, se utiliza la fórmula del círculo, el área del círculo, todo eso se cumple exactamente igual. Entonces hay un radio, hay un diámetro. Las cuerdas no es tan necesario, pero las cumpliría si fuese necesario ocuparlas en algún ejercicio, pues se cumple, ¿verdad? También se cumple porque sigue siendo una esfera y todo eso, ¿ok? Eso es sencillamente lo que vamos a entender como un cilindro. Ahora vamos a ver el área lateral y el área basal. Cuando hablamos del área lateral, es si ustedes desarman ese cono, lo cortan por la mitad, ¿verdad? O una cosa así. Una lata de Coca-Cola, imagínense una lata de Coca-Cola, ustedes les quitan la tapa y la basecita, ¿verdad? La dejan nada más como hueca y cortan la lata, ¿verdad? Por lo que les quedó, que sería un cosillo como un vaso, ¿verdad? Que traspasa, una cosa así, ¿verdad? Y aquí no hay nada, ¿verdad? La tapilla no está y tampoco la de abajo. Y ustedes hacen un corte aquí, en cualquier lado, ¿verdad? Pero que sea recto, resulta que les va a salir un rectángulo les va a salir. Pero ese rectángulo está asociado a la altura y está asociado a la distancia, porque vean que aquí nos dice que es 2pi por r por h. Y tal vez uno puede pensar, pero es que yo me acuerdo que el área de un rectángulo es base por altura, no es 2pi por r, 2pi RH, ¿verdad? Pero tenemos que pensar que como ese rectángulo rodea totalmente la circunferencia, yo lo que pienso es base por altura. Entonces, esto es la altura y todo esto es la base. Pero si se dan cuenta, como todo esto lo rodea, todo esto
el ancho o la base coincide con el perímetro de esta circunferencia. Porque vean que tiene que empezar aquí y taparlo todo, 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 todo. Entonces, toda esta distancia que está acá, esta que está acá, bueno, con este color no se ve, con azul, porque es el complementario. Este que está acá tiene que coincidir con el perímetro de esa esfera. Y el perímetro de esa esfera se saca de este cálculo, 2pi por r. Por eso es que uno lo multiplica ahí, para que no se les olvide. Entonces el área lateral es 2pi por r por h. Base por altura de ese rectángulo. La altura es esta que está acá, que es la que coincide normalmente con la altura del cilindro. Y esto es porque la base que coincide con esto. Y luego lo que vamos a hacer es el área basal. Es un círculo común y corriente y sabemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces, lo único que vamos a hacer es calcularlo para ambos. Es decir, si yo lo que necesito es el área total de ese cilindro, yo lo que voy a hacer es sumar ese poco de áreas que calculé. Es decir, yo lo que voy a hacer es, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, el área total va a ser el área basal más el área lateral. Es decir, el área total es 2 veces, porque son dos bases, 2 veces pi por r al cuadrado más 2pi r. Y ahí está la formulita de cómo se saca el área total de un cilindro. Esto puede ser útil en algunos ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces ahora hablemos de una sección plana. Una sección plana es el plano cartesiano. ¿Ok? Imagínense una hoja. Entonces lo que nosotros vamos a hacer con esa sección plana es atravesar las figuras. Entonces, por ejemplo, llegan y les dicen, es que tenemos un cilindro circular recto y entonces una sección plana le hace un corte en tal lado y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la sección plana es eso, como un cuchillo. Piensen en un cuchillo, una hoja que atraviesa algo. Es algo plano, no tiene forma ni de esfera, ni de cuadrado, ni nada. Es algo que nada más llega y hace un corte fino y ya está. Eso es lo que vamos a pensar cuando hablemos de secciones planas. Entonces, tenemos diferentes, ¿verdad? Porque hablábamos de un cilindro y hablábamos de una esfera. ¿Ok? Vamos a adelantar acá un toque. Acá, aquí. Entonces, hablamos de figuras resultantes de cortes de figuras, ¿verdad? Formas resultantes de cortes de figuras. Entonces, vamos a hablar de la esfera. Resulta que en la esfera, no importa qué corte ustedes hagan, no importa. Siempre va a salir una circunferencia, siempre. Lo único que cambia es el radio de esa circunferencia que ustedes encuentran al hacer un corte. Imagínense un limón, una naranja, ustedes lo cortan, le cortan una tapita y lo que tienen es un círculo. O sea, tienen la naranjilla ahí y cortan y tienen un círculo. Eso mismo pasa en cualquier esfera. Pueden cortar un limón, pueden cortar una bola de fútbol, una bola de tenis, lo que sea, y siempre, siempre les va a salir un círculo. Pueden hacer el ejercicio mental o incluso irse a la cocina, conseguirse un limón redondo, una naranja, mejor, que sea lo más esférica posible, y hagan el corte. Les va a salir una circunferencia. La situación está en que, como ya mencioné, dependiendo de donde uno haga el corte, la circunferencia va a ser más pequeña o más grande. Aquí la única situación que tenemos es que vamos a hablar de círculo máximo, círculo menor, cosas así, el círculo máximo es esa circunferencia que se genera al cortar justamente por el centro de esa circunferencia, de esa esfera, perdón. Entonces, resulta que cuando nosotros hacemos ese corte, este que tenemos acá que dice círculo máximo, lo que pasa es que el radio de la esfera coincide
vamos a ponerle R mayúscula, que es el máximo, coincide con el radio de esa circunferencia, porque es la circunferencia máxima, es la más grande que se puede generar y cuando eso pasa, cuando pensamos en la más grande, es la que coincide con el tamaño total de esa esfera. Y cuando hacemos cortes más alejados del centro, lo que va a generar son circunferencias más pequeñas. Entre más largo del centro estén, más pequeñas van a ser. Entonces podemos hablar de una R del radio mayor y un radio pequeñito acá. ¿Ok? Esto es muy útil porque muchas veces los ejercicios que nos ponen en Bachi es como, de hecho ahí les traje uno, siempre es como, es que tenemos una esfera, una naranja, a veces le ponen ejemplos así, ¿no? Tenemos una esfera y entonces la esfera tiene el radio de 3 centímetros. Luego llegan y le hacen un corte a tantos centímetros del centro y entonces cuánto mide el radio de la esfera de la circunferencia del corte que resultó del corte y entonces ya uno tiene que calcular. Ahí entonces uno siempre va a saber que el radio de la esfera va a ser siempre mayor que el radio de esa circunferencia más chiquitita, siempre y cuando esté lejos del centro. Si ya les dicen es que hicieron un corte en el puro centro, bueno, el radio es igual al de la esfera. Entonces no habría nada que hacer, es simplemente llegar y decir, bueno, el radio de la esfera es 3, hicieron un corte justo en el centro. Bueno, el radio de la circunferencia resultante es 3 también. Pero cuando no pasa eso, entonces ya uno tiene que hacer unas cosillas que ahorita vamos a ver. Ok, entonces vamos a pasar. Resulta que con el cilindro circular recto no necesariamente pasa lo mismo que con la esfera, porque dependiendo de cómo uno lo corte sale una figura diferente. Vamos a empezar con lo más fácil, que es el cilindro, perdón, el corte horizontal del cilindro. Cuando nosotros hacemos ese corte circular, ese corte al cilindro circular recto y lo hacemos horizontal, aparece un círculo. De nuevo, piensen en una lata. Ustedes cortan la lata por la mitad y les va a salir precisamente un círculo, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que saber. Corte horizontal de un cilindro circular recto. Eso va a generar un círculo. No hay pierde en ese caso. O sea, es algo de acordarse, es de memorizárselo. Corte horizontal, círculo, de un cilindro circular recto. Ya piensen también, incluso podrían pensar en un pepino o en una zanahoria o alguna cosa que tenga forma circular. Ustedes llegan y la cortan por la mitad de manera horizontal y les va a salir, o sea, ustedes cortan tajadas de pepino y salen redondas. Es lo mismo. Estarían haciendo un corte horizontal ya sea en la zanahoria, en el pepino, en lo que sea que hayan usado. Cuando tenemos un corte vertical del cilindro circular recto, lo que nos va a salir es un rectángulo. Entonces, de nuevo, imagínense un pepino, ustedes llegan y les cortan las puntas y entonces o sea, las cortan bien, ¿verdad? Paralelas esos cortes y ustedes llegan y lo parten por la mitad, como se ve ahí. Les va a salir un rectángulo. Ustedes, de nuevo, les invito a hacer el ejercicio en casa, hacer el corte de un pepino, lo que tengan que tenga forma de cilindro o que le puedan generar un cilindro, porque un pepino como tal no tiene forma de cilindro. Hay que cortarle las puntas a un pedazo de pan redondo. Ustedes le cortan las puntas y tienen un cilindro, un palo de escoba inclusive. Ustedes llegan y lo cortan por la mitad como se ve y les va a salir un rectángulo. Entonces, de nuevo, aprenderse de memoria. Corte vertical de un cilindro circular recto lo que genera es un rectángulo. Y el último corte del cilindro circular recto es un corte oblicuo, un corte en diagonal. Eso lo que genera, de nuevo, si cortan en diagonal un pepino, les va a salir un círculo alargado, ¿verdad? Eso lo que significa, o sea, no le vamos a llamar círculo alargado. Eso es como la forma de entenderlo. Se va a llamar elipse. Entonces, cuando ustedes cortan un cilindro, de nuevo, voy a seguir yo con la metáfora de la zanahoria, del pepino.
Agarren un pepino, corten en las puntas y lleguen y córtenlo de manera diagonal. Les va a salir un óvalo, por decirlo de alguna manera. Un óvalo. Eso le llamamos elipse. Entonces, corte oblicuo, corte en diagonal, elipse. Corte horizontal, circunferencia. Corte vertical, un rectángulo. Ahora vamos a hablar del cono. El cono es lo que ven ahí. Tiene su base circular y lo que pasa es que para poder generar un cono, lo que hace es girar un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y de nuevo, es un cono circular porque su radio es un círculo y es recto porque la altura es perpendicular a la base de ese cono, porque de nuevo, podríamos pensar en un cono así. Es un cono y es circular, pero no es recto, porque su altura no es perpendicular a la base, es perpendicular a otra cosa. Entonces, cuando hablamos de conos, vamos a hablar de una altura, vamos a hablar de un radio, porque la base es circular, entonces no hay quite. Tiene que haber radio, tiene que haber diámetro, tiene que haber todo eso. Y hablamos de una generatriz, que es un segmento que une el vértice, o sea, la puntilla, con un punto sobre la base, sobre sobre la circunferencia, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Es como ustedes agarran un cono y es como la orillita. Es literal esto, o sea, es como, no pasa así, no atraviesa el cono, sino que es como por encimita. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber, la altura, el radio y la general. ¿Por qué? Porque para nosotros calcular el área lateral y basal, vean que aquí incluso les puse un cono en su forma tridimensional y si uno desarma ese cono, quedaría algo como eso que tenemos ahí, un círculo y una cosa que parece como un pedazo de pizza gigante. Resulta que para sacar el área lateral, bueno, el área lateral es el área de ese cono vacío, o sea, como la superficie sin la base. Este pedacito que está acá, esta es el área lateral, porque es lo que le da la forma al cono, porque el área basal aquí, el área basal, la base, aquí como estamos hablando de un cono circular recto, siempre es un círculo. Entonces esta es la base y esto todo es lo que genera realmente, esta figura que está acá, es lo que genera realmente el cono. A eso que esa como característica de lo que genera el cono, entre comillas, es el área lateral. El área lateral aquí en este caso se saca pi por r por g. Pi por r porque estamos hablando de la circunferencia, pero solo un tuquito. Y g porque estamos hablando de la generatriz, que sería como entre comillas, la altura de esa, ¿cómo se llama? De esa figurita. Y el área basal, como es un círculo, es la de siempre, pi por r al cuadrado. Y de nuevo, para poder calcular el área total sería el área lateral más el área basal. O sea, sería pi por r por g más pi por r al cuadrado. Y ahí está para calcular el área total. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, vamos a hablar también de cortes de un cono circular recto. Entonces, si hacemos un corte horizontal, es un círculo, justamente como pasa con el cilindro. Ustedes llegan, cortan un cono y les va a quedar un circulito. Cortan un cono de manera horizontal o, por decir de alguna manera, paralelo a la base y les va a salir un cono, les va a salir un círculo. Si ustedes hacen un corte oblicuo, pero o sea, lo suficientemente largo de la base, les va a salir una elipse. Si lo que hacen es
cortar, igual, hacen un corte, pero si llega hasta la base, lo que se va a generar es una parábola. Entonces, tenemos dos tipos de cortes. Tenemos el horizontal y el oblicuo. Pero dependiendo del grado que ustedes corten, o sea, si entre más vertical sea, va a ser una figura diferente. Entonces, si hacemos un cortecillo ahí más o menos, ahí como doblamos un poquitito el cuchillo y sale una elipse. Luego pronunciamos más el corte, lo suficiente para llegar hasta la base, genera una parábola. Y si el corte es muchísimo más vertical, entonces genera una hipérbola. Entonces ahí está. Entonces, si por ejemplo les preguntan, casi siempre son preguntas de ese estilo. Se le hizo a un cono circular recto un corte oblicuo que llega hasta la base. Entonces ustedes dicen, bueno, una parábola, una hipérbola, dependiendo de cuál corte les describan. Entonces uno lo que podría decir es básicamente si llega hasta el otro lado, como de lado a lado. Pero si el corte empieza en un pedacito de la generatriz y queda del mismo lado de la base, entonces ya es una hipérbola. Entonces ahí, por ejemplo, podría decir, bueno, un corte que empieza del lado izquierdo y llega hasta el derecho. O sea, toca un punto sobre la circunferencia del otro lado, como que lo atraviesa. Entonces ahí ya es una parábola. ¿Ok? Entonces ahora veamos ejemplos de cómo se utilizaría toda esta información. Entonces, veamos, dice, considere la información de la siguiente figura, la cual es un cilindro circular recto. Entonces ahí tenemos el dibujito, el cilindro ABCD, más o menos, porque lo que estoy describiendo es un rectángulo. Entonces dice, si el área de la sección plana ABCD que se obtiene con el corte, entonces vean que están hablando de un corte, y como salió un rectángulo, es un corte vertical. Ese corte genera un rectángulo de área 60. Y nos dicen que AC es 5. O sea, el segmento AC, ese segmento AC, mide 5. Entonces vean que estamos hablando de la altura de ese cilindro. Pero nos vamos a quitarnos de lado el cilindro. Y lo que vamos a hacer es centrarnos en el rectángulo. Entonces, ¿qué pasa? Podríamos pensar, ok, el área del rectángulo, perdón, el área del rectángulo es base por altura. Y ya nos están diciendo que la altura es 5. O sea, lo que nos falta es la base. Pero nos dicen que al yo hacer el cálculo de esa área, nos da 60. Es decir, yo multiplico la base, que no sé cuál es, por la altura, que es 5, y nos da 60. Entonces, para yo encontrar el valor de b, sencillamente lo que tengo que hacer es despejar. Entonces, está multiplicando ese 5, pasa a dividir. Y b, ustedes efectúan esa división y nos da 12. Vean que la pregunta es, ¿cuál es el radio de la base? Entonces, nosotros ya tenemos que la base, o sea, todo esto mide 12. Pero vean que como la base de ese rectángulo coincide con con el diámetro de de esa circunferencia, perdón, estamos hablando que el radio, como el diámetro es 2 veces el radio, eso quiere decir que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro mide 12, el radio tiene que medir 6. Entonces, esta sería la respuesta. El radio es 6. Y podemos verificar que es cierto, porque entonces nosotros decimos, ok, si el diámetro, que es el doble del radio y que coincide con la base de ese rectángulo, es 12, 12 por 5, 12 por 5, 5 por 2, 10, llevo una, 5 por una, 5 y una, 6, 60. El área de esta base
de este rectángulo, perdón, es 60, que es justamente lo que nos dijeron. Entonces así podemos verificar que nuestro resultado esté correcto. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver. Son ejercicios de ese estilo. Podría ser, por ejemplo, ah, eh, qué sé yo, alguna cosa así como para identificar. Entonces me dicen, bueno, es que yo llegué y le hice un corte horizontal a esta situación, al cilindro circular recto, y me salió esta circunferencia. Y entonces nos dicen, si el radio de la base es 3, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia del corte? Entonces nosotros tenemos que saber que como es un cono circular recto, para cualquier corte en el que se haga una circunferencia, el radio de las bases van a coincidir con el radio de cualquier corte que se hagan de manera horizontal. Entonces, si este mide 3, este automáticamente mide 3. Cosas de ese estilo. Hay que pensarlo nada más, ¿verdad? Como por ejemplo eso que les acabo de decir. Cualquier corte que genere una circunferencia, lo que va a pasar es que el radio va a coincidir siempre, si es un cilindro circular recto. ¿Ok? Luego vamos a pensar en la esfera. Este es el segundo ejemplo. Entonces, llegamos a la esfera, este, y bueno, ahí les ponen a uno un ejemplo, que un cocinero necesita partir una naranja, que tiene forma esférica, de manera que la tapa de la naranja esté a 2 centímetros del centro de la naranja. Puede ser que eso es no sé, para alguna decoración o alguna cosa así, que le exigen que esté a 2 centímetros. Entonces dice, que la tira al aire, y la esfera tiene radio 5 y hace el corte. Y entonces mide el radio de la circunferencia formada por la tapa, o sea, la circunferencia menor que se genera de hacerle el corte. Entonces recuerden, cuando uno corta una esfera sale una circunferencia. Entonces tiene sentido que hablen de un radio. Y el resultado de esa circunferencia del radio chiquitito del corte es 3. Y entonces cuando le preguntan a uno que si la restricción o sea, si básicamente si la restricción se cumple con ese radio que nos dieron. Entonces nosotros inicialmente podemos empezar a dibujar. Entonces yo digo, ok, la información que me dan es una circunferencia, omitan esto por ahora. Entonces yo digo, ok, una circunferencia. La circunferencia me dicen que tiene radio 5. Luego me dicen que cuando se generó el corte, por ejemplo acá, voy a hacer algo así. Cuando se generó el corte, me va a salir una circunferencia y esa circunferencia tiene radio 3. Y entonces lo que me están preguntando es si la distancia de este punto al centro de la circunferencia mide 2. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar una X porque no conozco. Resulta que acá, si como estamos hablando del radio que mide 5, yo puedo tirarlo para cualquier lado. Esto mide 5, esto mide 5, esto mide 5. Puedo tirarlo incluso para arriba y esto va a medir 5, ¿verdad? Pero este no nos sirve. Resulta que nosotros convenientemente podemos siempre formar un rectángulo de esta manera. Yo quito este y lo que voy a hacer es juntar estos dos. ¿Por qué? Porque yo sé que este punto que estoy haciendo aquí, ese punto grande que hice, está sobre la esfera. Y este es el centro. Entonces, esto también es un radio. Y entonces lo que vamos a hacer es, terminamos simplificando el ejercicio a resolver algo con un triángulo. Resulta que es un triángulo rectángulo y tenemos esto que tenemos acá. Resulta que como es un rectángulo, un triángulo rectángulo, podríamos utilizar Pitágoras para averiguar X. Entonces recordemos Pitágoras. Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado, que es la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo recto, o el que se ve, o el que visualmente se ve más grande a veces. De hecho, la mayoría de veces siempre se ve más grande la hipotenusa. Pero la, originalmente, o como deberían entenderlo, es el lado que es opuesto al ángulo recto. Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir,
3 al cuadrado más x al cuadrado. Y entonces resulta que uno, bueno, aquí es 25, es igual a 9 más x al cuadrado. 25, como ese 9 está sumando, pasa a restar. Entonces sería 25 menos 9, que eso es 16. Y 16, si x al cuadrado es 16, eso quiere decir que hay dos opciones, menos 4 y 4. O pueden hacer la raíz de 16 es tanto. Puede ser menos 4 o 4. La cuestión es que menos 4 no nos sirve porque estamos hablando de distancias. Entonces solo vamos a tomar el positivo. Eso quiere decir que entonces el cateto es 4. Lo que significa que la altura de ese corte fue 4. Y a nosotros nos dijeron que tenía que ser de 2. Entonces, sencillamente nuestra respuesta es: ¿la naranja que partió cumpliría con la condición? No, porque nos dijeron que era 2, nos dio 4 y 4 es mayor que 2. Entonces no nos sirve. Y ese sería un ejercicio de, de circunferencias. Normalmente esto varía, porque por ejemplo, más bien nos pueden decir, bueno, tiene una circunferencia, se hizo un corte aquí de una circunferencia, sale una circunferencia, y nos dicen, es que el radio de esa circunferencia es, no sé, 2, y se hizo el corte a 3 centímetros del centro, y entonces queremos saber cuál es el radio de esa esfera. Podemos hacer exactamente lo mismo, porque entonces, bueno, primero la X quedaría ahí. Entonces el ejercicio se puede resolver con un triángulo rectángulo. Se me fue el internet. Eh, Disculpen ahí que se me fue el internet, no sé por qué. A ver. Ok. Seguimos entonces. Entonces voy de nuevo porque no sé en qué momento se cortó. Entonces podríamos generar otro ejercicio en donde nos dicen, por ejemplo, ya no es la distancia del centro de la circunferencia resultante con la circunferencia con el centro de la esfera, sino que, por ejemplo, nos pueden decir, bueno, es que tenemos el radio que es 2 y el corte se hizo a 3 centímetros el centro, del centro. Entonces, ¿cuál es el radio de esa esfera? Entonces, de nuevo, uno puede generar ese rectángulo. Nos quedan 2, 3 y esa X que no conocemos. Y entonces de nuevo podemos utilizar Pitágoras. Entonces nos dice que la hipotenusa al cuadrado es 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es la suma de los cuadrados de los catetos. Nos queda que si X al cuadrado es 9 más 4, que esto es X al cuadrado es igual a 13. Y entonces x es igual a raíz de 13. Sería más menos, pero el menos no cumple porque es una distancia, entonces no pasa nada. Y esta sería la respuesta. El radio es raíz de 13. Pueden salir variantes así. Pueden salir variantes. Vean que acá nos dieron el radio de la circunferencia, el radio de la esfera, el radio de la circunferencia resultante y necesitamos calcular x. Puede ser que nos den, que como el que acabo de hacer, que no nos dan el radio, pero nos dan la altura del corte y, el radio de la circunferencia resultante, o que nos digan, tenemos el radio de la esfera, tenemos la altura del corte y quiero saber cuánto mide el radio de la circunferencia resultante del corte. Entonces, la única cosa que cambiaría es que yo conozco A, conozco B, pero no conozco X y haría uno exactamente lo mismo. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más X al cuadrado y uno lo que hace es despejar, que es lo que he venido haciendo todo este rato. ¿Ok? Eso es lo que pasa con las circunferencias, con la esfera, con infinitos de la esfera. Siempre es lo mismo, siempre es así.
Uno forma un triángulo y con eso se resuelve rápido. Ahora, con respecto a los conos puede llegar a ser un poquito más complicado, pero tampoco es tanto. Entonces, bueno, de nuevo, tenemos un ejemplo, dice la sombra de una lámpara, cono truncado sin tapas, como lo tenemos ahí, posee las siguientes medidas. Entonces, todo ese pedacillo que vemos ahí mide 20 centímetros. 30 de diámetro en la circunferencia menor, la circunferencia inferior, o sea, la base. 10 centímetros del diámetro de la circunferencia superior, o sea, el de arriba. Además, hacen un corte justo por la mitad de la altura, se le coloca un armazón de alambre, la cual sirve como una base para un bombillo y es de forma circular. Vean que es lo que tiene sentido porque habíamos dicho que en un cono, cuando uno hace un corte horizontal, sale un círculo. Entonces dice, con toda la información dada, ¿cuál es el radio de la circunferencia del armazón? Aquí lo que vamos a utilizar para resolver este ejercicio y los que se parezcan a este es proporciones. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Vamos a ver. Nosotros siempre vamos a usar esto. Uno va a decir la altura mayor, que sería, por ejemplo, en este caso a esta, sobre el radio mayor, que sería este, es igual a la altura de lo que yo estoy buscando. Vean que en este caso, si yo veo esta figura que nos sale acá, se parece mucho a esta que voy a hacer, a esta que está acá. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, es a la altura sobre X, que vean que es el radio, porque eso es lo que nos están preguntando, el radio de esa circunferencia del centro. Y uno lo que hace es sustituir. Entonces me dicen, la altura grande es 20, el radio grande es 30. Y luego nos dicen, vean que acá la altura, como la altura es 20, y aquí nos dicen, de hecho dicen a la mitad de la altura, o sea, esto mide 10 y esto mide 10. Pues yo pondría 10 y como el radio tiene que ir con el radio, esto es X, porque es lo que queremos averiguar justamente. Y despejamos. Entonces, aquí X está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. Entonces nos queda 20X es igual a 10 sobre 30. Y ahí, bueno, eso que está escrito ahí. Y entonces uno lo que hace es despejar. Entonces me queda 20X es igual a 10 por 30. Y luego como este 20 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Es decir, tenemos esto. Y entonces uno hace esa multiplicación común y corriente. Lo que vamos a hacer entonces es, pues, hacer esa multiplicación. 10 por 30 dividido entre 20. No chance nada más. Ahora sí, 10 por 30 dividido entre 20 me da 15. Entonces X es igual a 15. Y entonces, ¿cuál es el radio de la circunferencia del armazón de alambre? 15. Y listo. Eso sería lo que corresponde a esto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es abrir el examen, como siempre, cada semana. En el tiempo que nos queda, vamos a resolver los ejercicios que corresponden a lo que hemos visto esta semana. Entonces, voy a abrir el examen. Entonces, ahora deberían estar viendo el examen. Entonces, vean que aquí ya habíamos hablado de polígonos regulares. Estábamos, la última vez me parece que resolvimos esta y esta no recuerdo si la hicimos. Pero bueno, esto corresponde a lo que vimos la vez pasada. Vamos a hablar de, ahora sí, de lo que era transformaciones en el plano, que es lo que vimos esta semana. Entonces dice, para responder los ítems 13 y 14, considere la siguiente información. Y nos dan un poco de triángulos. Entonces dicen, las figuras A y C, es decir, estas dos, son simétricas con respecto a la recta y igual 0, y igual menos 1, x igual menos 1.
Entonces, aquí lo importante es ver que A y C son simétricas con respecto a esta línea que voy a hacer acá. Entonces vamos a ver, recuerden que tiene que ser perpendicular. Entonces vamos a, por ejemplo, podemos hacer esto. Hacemos dos líneas que unan esos segmentos homólogos. Porque ven que es la figura tal cual, o sea, es simétrica. Pero tenemos que ver cuál es el eje. Entonces tenemos esto. Entonces, ¿qué era la otra cosa? Esto tenía que ser perpendicular. Y también sabíamos que la distancia desde el eje hasta el punto es igual para ambos lados. Entonces yo veo que aquí hay 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que es 2 y 2, por lo que la línea pasa por acá. Este es el eje de simetría. Y si notamos, ese eje de simetría es y igual menos 1, porque vean que es horizontal. Cuando vimos, recuerden que cuando vimos rectas, mx más b igual a y era horizontal, este se iba, entonces quedaba nada más b igual a y, o sea, la intersección era igual a y. Y vean que la intersección se da en menos 1. Entonces, por eso es b igual, y igual menos 1. Y entonces acá sencillamente marcamos. ¿Por qué las otras no son? Porque y igual 0 es esto. Y x igual menos 1 es esto. Entonces no se puede, ¿verdad? No sería simétrica porque estamos hablando de A y C. Entonces, por eso es. Entonces, eso es una estrategia. Primero, fíjense que sea perpendicular. Se fijan cuánta distancia hay de lado a lado y parten por la mitad. Y ahí estaría el eje de simetría. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta de la 13. Luego nos dice la 14. Con base en las siguientes, en la información dada, es decir, en esta, que está acá, ¿verdad? Porque vean que era 13 y 14. Dice, hay que ver cuáles de esas son verdaderas. Entonces dice, las figuras C y D, estas dos, son simétricas con respecto al eje Y. Entonces lo que nos están diciendo es, este es el eje Y, el eje Y, o sea, obviamente es el eje Y. Este es el eje de simetría de C y D, de estas dos. Entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, bueno, voy a borrar esto que quedó horrible. Lo voy a hacer un poquito más delgado como para que no estorbe tanto. Entonces este sería nuestro eje de simetría. Y lo que vamos a hacer es fijarnos si la distancia es igual. Entonces yo veo que de aquí hay uno y aquí hay uno. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí de este punto a este punto hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que el eje Y sí es, en efecto, el eje de simetría. Por lo que la opción correcta, incluso si bueno, si lo hacen en dibujo, aquí yo tengo la facilidad porque es computadora, entonces vean que incluso queda la figura una simetría. Entonces, esta primera es verdadera. Luego dice, las figuras A y B son simétricas con respecto a la recta x igual 1. Entonces, la recta x igual 1 es esta que está acá. Esto de si saber si la recta x igual 1 es tal y tal, eso, este, nosotros tenemos que saberlo ya, ¿verdad? Utilizando esto de mx más b. Recuerden que si es y igual a algo, es horizontal. Si es x igual a algo, es vertical. Entonces, vean que aquí es x igual 1, entonces ubicamos el punto 1, véanlo acá, y tiran una línea vertical. Entonces, esa sería x igual 1, acá. Entonces,
vamos a contar. Vamos a ver los supuestos puntos homólogos, a ver si de verdad son. Me centro en este. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, fijamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este parece que sí. Una, dos. Una, dos. Parece que sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Parece que ya este punto en realidad no. De hecho, es... Ah, no, sí, vamos a ver. Voy a contar de nuevo porque creo que lo hice mal. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Ahora sí. Entonces vean que en efecto también es verdadera porque primero los puntos, el segmento que une cada uno, vean que es perpendicular a ese eje de simetría para todos los tres puntitos que están acá. Y mantienen una misma distancia. Este punto está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 del eje y este está a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este ya lo contamos, es para todos. Eso quiere decir que la segunda afirmación también es verdadera, porque nos pregunta que si las figuras A y B son simétricas con respecto a X igual a 1. Entonces sí, entonces aquí de una vez, ambas. Entonces nos vamos a la siguiente. Dice, en un triángulo equilátero se pueden trazar un total de dos ejes de simetría. Entonces podemos hacer un triángulo equilátero. Ese es que tiene todos sus lados iguales. Entonces dice que podemos generar dos ejes de simetría, un total de dos. Aquí, aquí está un poquillo extraño porque es por interpretación, porque yo podría llegar y hacer este eje y ya tengo uno y ese es simétrico, o sea, es un eje de simetría. Este es un eje de simetría y este es un eje de simetría. Entonces, técnicamente no tiene dos. O sea, sí tiene dos porque tiene tres, pero si la interpretación correcta es, tiene un total de dos ejes como tal, un total y ya no hay más, entonces no, ¿verdad? No sería eso. Lo que podemos hacer para saber si una figura cuántos ejes de simetría tiene, lo que vamos a hacer es normalmente, primero, las figuras regulares, un hexágono regular, un pentágono regular, tienen varios ejes de simetría que coinciden con la cantidad de vértices que tiene. Porque si se dieron cuenta, en el triángulo, no sé si lo notaron, el triángulo tenía tres. Entonces tenía uno, dos, tres. No puedo partirlo así porque ya no son iguales. No lo podría partir así porque ya no son iguales. Vean el cuadrado. Me parece que el cuadrado es el... Vamos a ver. Entonces yo puedo agarrar el cuadrado y partirlo así. Partirlo así. Llevamos dos, tres, cuatro. Vean que tiene cuatro. El pentágono tiene cinco lados. Bueno, aquí más o menos. Ahí está. Entonces nosotros podemos llegar y cortarlo por la mitad. Y como es regular, obviamente mi dibujo no es regular, lo podría cortar acá. Entonces llevo dos, tres, cuatro, cinco. Y ya no lo podría cortar más porque si lo corto así, ya ahí no se genera. Y bueno, entonces lo que podríamos decir es que una figura, un polígono regular, tiene n ejes de simetría. Entonces, si hablamos de un hexágono, debería tener 6 y dice que tiene un total de 5, cosa que, o sea, sí tiene 5, pero no es un total, puede salir uno más que 6.
Y el rectángulo, que no es un cuadrado, ¿verdad? Ahí nos dicen, o sea, tiene que ser una cosa así, tiene dos ejes de simetría. Vamos a ver. Entonces, podríamos cortarlo así, así, o así, así, o así. Y van a ser, vamos a ver, ahí la situación es que estos que son diagonales no parece que no son, porque lo que va a generar es algo como esto. ¿Ok? Tendría el eje de simetría acá. Entonces vean que acá bueno, aquí tal vez habría que hacerlo mejor, porque tienen que coincidir las puntas. Entonces sería algo así. Entonces vean que esta punta es la que coincide con esta, pero porque está como vuelta la figura. Entonces vean que aquí la situación es que esto no es perpendicular a ese eje. Por lo tanto, el rectángulo tiene esa particularidad de que solo tiene dos, que sería así. Entonces tendría que ser esta, la opción C. Porque la del triángulo equilátero habíamos visto que tenía 3. El hexágono tenía 6. Entonces no queda otra que sea esta. Entonces vamos a seguir. Ok. Vean que aquí nos hablan de una reflexión con respecto a la recta x igual 5. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en x igual 5, que sería un segmento que está acá, con una recta. ¿Ok? Ese sería nuestro eje de simetría. Y lo que nos dicen es, realice una reflexión. Entonces tenemos que realizar la reflexión. Si recordamos, la reflexión era muy similar a la simetría. Entonces lo que vamos a hacer es contar 1. Aquí hay 1. Entonces yo tiro para el otro lado 1 y aquí va B'. Entonces colocamos ese punto y bueno, podemos borrar. Luego con C, 1, 2, 3. Entonces yo tengo que contar 1, 2, 3 y coloco el punto ahí. C'. Recuerden que C' le llamábamos para saber cuál es el punto homólogo. 1, 2, 3, 4. Entonces tengo que contar 4 para el otro lado. 1, 2, 3, 4. Y aquí está A'. Y bueno, podemos cerrar el triángulo. Nos queda algo así. Ahí está. Y entonces nos preguntan que las coordenadas del punto homólogo A corresponden a, y nos fijamos en cuáles son las opciones. Entonces nos dicen el punto 8.1. Entonces veamos que en el dibujo el punto A', que es el punto homólogo A, tiene coordenadas 9.1. Entonces, bueno, aquí ya directamente la opción sería la opción B, porque es la que tiene las coordenadas 9.1, que es lo que nos muestra la figurita que dibujamos. Ahí está, centrada en donde debería ir, ahí. Vean que tiene coordenadas 9 en X y 1 en Y. Entonces ahí estaría. Esa sería la respuesta de esto. Entonces vean que ahí el truco fue aprovechar el espacio que nos dan para dibujar, para no complicarnos demasiado, porque acuérdense que teníamos unas formulillas para esto. Entonces es mejor sencillamente hacer ese truquito, hacer el dibujito y vámonos. Luego dice, si al triángulo ABC se le aplica una traslación, entonces vean que nos dicen que a X le sumemos 1 y a Y le restemos 2. Y luego una rotación de 90, con centro en el origen y sentido contrario al desplazamiento de las manecillas, o sea, antihorario. Entonces, ¿cuál es el punto imagen de C luego de aplicar las dos transformaciones? Entonces, tenemos un triángulo ABC, que me imagino que es este de aquí arriba, ajá, 17, 18.
Entonces nos dicen, desplace eso X para arriba una unidad y Y para abajo dos. Para arriba, X para la derecha, perdón. Una y Y para abajo. Entonces, bueno, nos preguntan que cuál es el punto imagen de C. Entonces nos vamos a centrar únicamente en C. No hay que desplazar y rotar todo todo ese punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trasladar ese C. Entonces nos dicen que a las coordenadas de C, que en este caso es 2,3, lo que vamos a hacer es sumarle 1 en X y restarle 2. O sea, sería 3,1. Esta es la traslación. Luego nos dicen que hay que rotar ese punto, entonces está aquí, 3,1, acá. Luego nos dicen que hay que rotar ese em, ¿cómo se llama? Ese punto, hay que rotarlo antihorario, 90 grados. Entonces, tenemos la opción del transportador o la, este, o, o la formulita aquella que habíamos visto con la clase pasada. Entonces, si hacemos el dibujo con el transportador, entonces llegamos, colocamos el transportador, medimos la distancia de acá a acá y tiramos una línea, este, una línea en que hace el ángulo de 90, digamos que queda acá, porque habría que probar la fórmula. Entonces digamos que ahí está el de 90. Bueno, en ese caso tendría que ser el menos 1,3. El menos 1,3, que aquí estaría, justamente. Podríamos hacer la fórmula. Entonces recuerden que la fórmula para eso, como es en sentido antihorario, era una cosa larga. No sé si recuerdan. Bueno, ahí voy a buscar la formulita porque ahorita no me acuerdo cómo era que se llamaba. Vamos a ver. ¿Dónde es que tenemos esto? Vamos a ver. Debería estar por acá. Vamos a ver, denme un momento. Ya aquí apunté la formulita. Entonces veamos. Entonces nosotros teníamos el punto 3,1. Entonces, utilizando la fórmula, vean que aquí nos está diciendo que el centro de la rotación es el origen, o sea, es el 0,0. Es decir, donde haya h y k es un cero. Entonces nos va a quedar menos y, básicamente sería menos y, x. Ese sería nuestro punto al rotar 90 grados. Entonces vean que aquí y es 1, entonces nos va a quedar menos 1,3. Entonces es la opción C. ¿Ok? Luego vean que la pregunta 18 dice, se le realiza una homotesia de razón k igual 2 y centro en el origen. Es decir, la homotesia se hace con ese origen, con ese punto de origen. Entonces dicen cuál es la imagen de B. Entonces, de nuevo, podríamos usar la fórmula o esta vez sí lo voy a dejar ahí como práctica porque volver a buscar la fórmula está rudo y necesitamos seguir. Entonces lo que podríamos hacer es, bueno, nos dicen que es de acá, pues tenemos que medir la distancia de acá a acá y multiplicarla por 2 y hacer desde aquí mismo, desde el centro hasta donde llegue el doble. Por ejemplo, acá, que llegue hasta ahí. Entonces habría que ver, por ejemplo, serían las coordenadas 9,5. Bueno, ahí no, obviamente no da, pero podríamos hacerlo, ¿verdad? Eso sería tirar una línea o utilizar aquella fórmula, que sí ya era un poquillo más larga, me parece. Pero no lo vamos a hacer porque necesitamos avanzar y nos queda un poco tiempo. Bueno, me queda porque estoy solo.
Ok. Bueno, entonces dice, considera la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección de un cono circular recto y un plano, tal que el plano, dice, no pasa por el vértice del cono. Es decir, yo tengo un cono acá y no pasa por aquí. O sea, no va a ser un corte vertical que, por cierto, se me olvidó, me parece, lo que genera es un triángulo. Entonces dice no pasa. Entonces significa que puede entrar por aquí. Y dice es perpendicular a la base del cono. Entonces, básicamente tengo un cono y le hicieron un corte así, vertical, que no pasa por acá, por justo el centro, sino que llega y lo corta ahí de un toque. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cortes, o sea, esto es vertical, va a generar un triangulito así, pero cuando llega y corta, hace el mismo corte, pero más abajito, lo que va a generar es una cosa así. Y si recuerdan, habíamos visto que cuando es perpendicular, cuando está del mismo lado, se hacen un corte así, o sea, es decir, está del mismo lado de la mitad de la base, era una hipérbola. Y entonces ya estaría. Esa sería la respuesta. Si más bien nos hubieran dicho, es que no es perpendicular, sino que es ahí en diagonal, entonces lo que tendríamos es una cosa como esta. Entonces aquí es donde tenemos una parábola. Entonces es importante, muchachos. La diferencia entre que se genere una hipérbola y una parábola es que la parábola se genera con un corte oblicuo y la hipérbola se genera al cortar en vertical, pero que no pase por el vértice. Porque si pasa por el vértice ya es otra cosa, es un triángulo o una cosa así se genera. Eso es importante. Luego dice, veamos este y vamos a ver, bla, bla, bla. Sí, podríamos seguir aquí hasta la 23, hasta la 22, pero lo vamos a dejar para después. Vamos a hacer las más importantes, de hecho, porque esta de la 21 es otra vez lo de los cortes. Tenemos que ver la 22 y la 20, y la 20. Entonces dice, la medida del diámetro de la base de un cono circular, entonces vamos a de nuevo, un cono, importante dibujo, ¿verdad? La medida del diámetro de la base del cono, o sea, esto es 10. Eso quiere decir que el radio es 5. Entonces voy a hacer un dibujo decente para poder colocar la información, más o menos. Nos dicen que todo esto mide 10, es decir, 5 y 5. Si al cono se le realiza un corte con un plano paralelo a la base, o sea, fue horizontal, tal que la medida de la cúspide del cono al corte de la sección plana que forma 6, o sea, de aquí a aquí, mide 6. Y la medida desde dicho corte a la base del cono, o sea, esto, mide 8. ¿Cuál es la longitud del radio? Es decir, nos preguntan esto. Entonces vean que tenemos un ejercicio similar a lo que pasaba hace un rato. Teníamos una cosa como esta. Si separamos el dibujo, tenemos esto. Entonces podemos utilizar proporciones. También podríamos utilizar el teorema de Tales, pero vamos a utilizar proporciones. Entonces tenemos 5, tenemos que esto mide 6 y vean que la altura total del cono, porque lo que dicen es de la cúspide al corte mide 6 y del corte para abajo mide 8, o sea, es la altura total del cono. 8 más 6 da 14, es decir, la altura completa de esto mide 14. Y entonces podemos utilizar la proporción. Entonces, vean que aquí esto es lo que yo estoy buscando. Entonces, yo lo que voy a decir es, la altura mayor es a la base mayor como la altura menor es a X, o sea, al radio menor. Y lo que hacemos es un despeje. Recomendación, cuando les quede esto así y les quede X abajo, yo le puedo dar la vuelta a todo. Es decir, yo lo que puedo hacer es colocar el 5 arriba, el 14 abajo, el X arriba y el 6 abajo para que sea un despeje más fácil, porque nada más sería pasar a multiplicar por 6.
Entonces lo que tendríamos es 6 por 5, 30. Lo que tendríamos es esto. Lo que haría es nada más llego, hago el despeje de x y me queda que x es 6 por 5 sobre 14. Entonces nosotros lo que hacemos es poner 30 sobre 14 porque 6 por 5 es 30 y nos da 15 céntimos. Es decir, esta. Y ahí está. Vean qué sencillito esta parte. Es bastante, bastante sencillito. Bueno, como les dije, vamos a saltarnos esta porque vean que son cortes, pero dice, a un cilindro circular recto se le hace un corte oblicuo. Estamos hablando de una elipse. A un cono circular recto se le realiza un corte oblicuo a la base y paralelo a la generatriz sin pasar por el vértice. Entonces vean que es paralelo a la generatriz. Es un corte de este estilo. De hecho, al final terminamos haciéndolo, ahora que lo pienso. O sea, algo así. Esto lo que va a generar es una parábola. Entonces ahí está. Sería la elipse parábola. Ok. Entonces, vean que es paralelo a la generatriz y la generatriz, esto es importante, la generatriz está así, es decir, el corte fue así. Porque si dijeran vertical, entonces sería esta, la B. Pero como dicen que es paralelo a la generatriz y la generatriz está en diagonal, entonces es una parábola de fijo. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Y el último ejercicio de hoy es este. Entonces nos dicen, la siguiente información corresponde a una esfera cuya medida del diámetro es 12. Es decir, que todo esto mide 12, el diámetro. Es decir, el radio mide 6. Y una sección plana obtenida de la intersección de un plano de la esfera, esto que está acá. Entonces nos dicen que la medida de S a O es 4. Y nos preguntan que cuál es la medida del radio de la sección plana. Es decir, lo que nos están preguntando es esto. ¿Y qué había dicho yo? Bueno, lo que vamos a hacer es generar ese triangulito. Y como esto es el radio de la esfera, esto también mide 6. Entonces lo único que tenemos que resolver es esto. La hipotenusa al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más x al cuadrado. Es decir, 36 es igual a 16 más x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es pasar, como está sumando ese 16, vamos a pasar a restar. Entonces 36 menos 16 es 20. Entonces 20 es igual a x al cuadrado. Eso quiere decir que raíz de 20 es igual a x. Y tal vez a algunos se puede quedar así confundido porque dice, no, pero es que yo no tengo un raíz de 20 ahí, ¿qué hago? Bueno, tenemos dos opciones, se lo ponemos en la cálculo y es la opción que les digo de fijo, no se les olvide la cálculo, ponen raíz de 20 les va a salir la opción que es. Pero si se les olvida, nosotros podemos decir, bueno, es que raíz de 20 es 20 es 2 por 10. ¿Ok? Y 2 por 10, o sea, 10 es 2 por 5. Es decir, tengo 2 por 2 por 5. Yo lo puedo colocar de esta manera, más bien. Pensémoslo como 4 por 5. Entonces tengo la raíz de 4 por 5. Cuando yo tengo una multiplicación, la raíz se puede separar. Entonces nos queda esto. La raíz de 4 es 2. La raíz de 5 no se puede simplificar. Entonces nos queda la opción A. De nuevo, esto nada más es de colocarlo en la calculadora y vámonos. Ahora les va a tirar la raíz del 2 raíz de 5 de un solo golpe. Pero bueno, entonces muchachos, eso sería la clase de hoy. Espero que esto les vaya a servir bastante para el examen. Esto fue la parte de esferas, de cilindros y conos, secciones planas. La próxima clase ya vamos a empezar con relaciones y álgebra, entonces vamos a empezar con funciones, que en realidad esta es la parte, para mí es la más bonita. Pero bueno, muchachos, entonces esperaría verlos la próxima clase y buenas noches.